Muy buenos días, la paz del Señor. Que Dios bendiga su vida ahí donde usted se encuentra, en el hogar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo llene su vida, llene su hogar, su familia, su matrimonio en este día tan especial. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. En la carta a los Colosenses de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, desde el verso 6 hasta el 10 vamos a tener la lectura de la palabra. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí vamos a tener la lectura de la palabra. El título para esta mañana, para este mensaje, es Jesucristo es suficiente, o la suficiencia de Cristo. Jesucristo es suficiente, este es el tema que he puesto para compartir la palabra en este día. Y he estado pensando y meditando en muchos productos que lamentablemente, o mejor dicho, ya no se encuentra casi nada original. Cuando usted quiere comprar un producto, es muy difícil encontrar un producto original, y cuando usted lo compra por original, todavía queda esa duda en su mente y en su corazón, esa desconfianza si es o no lo es. Y podemos notar que cada vez es más difícil encontrar un producto original. Y lo peor de todo que es más difícil aún poder distinguir si es original, porque hay bastante falsificación, hay bastante imitación, es tan idéntico que usted duda al comprar ese producto si es o no es original. Entonces hacemos ciertas preguntas generalmente cuando queremos obtener un producto y preguntamos de dónde es, de qué país es. Preguntamos qué empresa lo trae, si es una empresa seria, si es una empresa responsable o de muchos años que ya está en el mercado. Preguntamos a alguien que ya tal vez lo compró el producto y queremos que nos explique, que nos dé la experiencia que ha tenido con el producto, si es bueno o no es bueno, si es original o no lo es. Buscamos si tiene sello seco, preguntamos el precio, por ejemplo. El precio nos da también un parámetro, aunque lamentablemente, yo no sé si a usted le pasó, igual que a mí, nos han vendido cosas truchas, cosas falsas, imitaciones con un precio alto, pero el tiempo lo ha determinado que no es original, no es auténtico, no es verdadero, porque el producto ha fallado, le ha durado muy poco tiempo, o ya no son aquellos productos que salían con industria japonesa, alemana, americana, o sea, productos realmente duraderos, auténticos, originales, donde usted compraba a ojo cerrado y pagaba con todo el gusto por ese producto. Entonces, es difícil hoy en día cuando usted va y busca o trata tal vez de traerlo de afuera preguntando y que le llegue una boleta de garantía para que usted pueda verificar y evidenciar que ese producto es bueno o no lo es. Pero aún así, con tanta investigación, con tantas preguntas, aún así todavía nos han llenado y nos siguen llenando y metiendo productos falsos, imitaciones, falsificaciones. Y seguimos cayendo en comprar ciertas cosas que necesitamos
y nos topamos que lamentablemente no son originales, son truchos, porque el tiempo lo revela, el tiempo muestra la carencia de calidad que tiene ese producto. Permítame decirle que en la vida cristiana experimentamos que se van revelando muchas cosas de Dios. Dios está revelando cosas extraordinarias a su pueblo, a su iglesia. Le está entregando perlas preciosas a hombres y mujeres que están en intimidad, en una relación íntima con Dios. Aquellas personas que están buscando el rostro de Dios. Hijos e hijas que buscan su rostro, que pasan horas escudriñando su palabra, que pasan tiempo en su presencia buscando su rostro, buscando su presencia, buscando entender y comprender para hacer la voluntad perfecta de Dios en sus vidas. Y es ahí que Dios está revelando cosas maravillosas, cosas extraordinarias, porque las revelaciones se las recibe, se las encuentra en la intimidad con Dios, querido hermano. Es ahí donde podemos experimentar y somos hijos e hijas confiables para Dios, cuando Dios conoce nuestros corazones, cuando por medio de la relación, de la intimidad, de la búsqueda de su presencia, de su rostro, del escudriñar su palabra, de conocerlo cada día más y más a través de ella, conocer a Dios por medio de su palabra, es cuando Dios empieza a entregar esas revelaciones de su voluntad, de las cosas que Él está haciendo o de aquellas cosas que Él quiere hacer. Permítame darle un ejemplo en la Biblia de Noé. Este hombre, usted conoce la palabra de Dios. Noé, dice en el capítulo 6, en el verso 9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era un íntimo de Dios. Noé era una persona que buscaba su presencia, que quería caminar en la voluntad conforme a la palabra de Dios. Esa es la clase de persona que Dios está buscando hoy en día para entregar sus deseos que tiene en su corazón y bajarlos en el corazón de todo hombre y toda mujer que busca en la intimidad de su presencia. Es la base que Dios está buscando, esperando en cada hombre, esa hambre, ese deseo de pasar tiempo en su presencia, de buscarlo en intimidad. No era una persona que buscaba el rostro del Señor, que caminaba, dice la palabra de Dios, caminaba en su palabra, caminaba conforme a su voluntad. Y Dios le entrega estas revelaciones, le entrega estos planes, le entrega los deseos que hay en su corazón. Dios le revela a su corazón lo que él cómo se sentía en ese tiempo. Y mire lo que dice la palabra en el verso 13 del capítulo 6 de Génesis. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. El verso 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento, y le entrega las instrucciones Dios. Dios le dice a Noé, a aquel íntimo, aquel hombre que caminaba con él, aquel que buscaba su rostro, su presencia a través de la intimidad, aquel que buscaba y escudriñaba de su amor y de su gracia. Dios le revela su corazón a Noé y le dice: ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir al hombre, lamentablemente. Su maldad ha subido a mí. Hazte un arca de madera, lo vas a hacer así. Dios revela y entrega sus revelaciones a sus íntimos, a sus hijas e hijos que están buscando de su amor, de su gracia cada día, de su presencia, querido hermano. Pero déjeme decirle que no debemos ignorar que el enemigo, el diablo, es un falso, es un falsificador e imitador de las cosas de Dios. Y con su astucia y artimaña va engañando lamentablemente a muchos. Y él siempre busca la manera de desvirtuar la verdad de Dios.
de confundir a los hijos y a las hijas de Dios. El diablo es un falsificador e imitador de la verdad absoluta de Dios. Él siempre trata de distorsionar. Desde el día que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, el diablo vino a hablar con Eva, a hablar con Adán y a distorsionar la verdad absoluta que Dios le había dicho, a cuestionar, a interrogar la verdad de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del diablo contra su iglesia de Dios, que está tratando de desvirtuar esa verdad siempre. ¿Y sabe qué? Es ahí donde en muchas iglesias se está entrando muchas cosas raras que parecen buenas y muy espirituales. Porque el diablo siempre está tratando de desvirtuar, de confundir, de camuflar la verdad con mentiras, con sus artimañas. El enemigo no está ahí con los brazos cruzados, dejando que la iglesia haga lo que tenga que hacer. Y nosotros tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar bien despiertos, bien atentos. Porque lamentablemente en muchas iglesias hoy en día se está entrando cosas raras, cosas extrañas lamentablemente. Y está haciendo muchísimo daño a la congregación, al pueblo de Dios. Y esto se debe, ¿sabe qué? Que lamentablemente hay muchos siervos que estamos dejando o hemos dejado la intimidad por la comodidad, por las cosas inmediatas, por las cosas ya. Hemos dejado la intimidad, hemos dejado la relación, hemos dejado la palabra, la verdad, que es Cristo y su palabra, hemos abandonado por otras fuentes. Hemos dejado la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús la verdad, por otras fuentes. Fuentes como el internet, bajando mensajes frescos, bajando mensajes extraordinarios, buscando cosas que suceden en otros ministerios y asimilando, copiando, adoptando cosas que realmente parecen, pero no son, querida iglesia. No son, querido hermano. No podemos dejar la fuente de la verdad, que es Dios y su palabra, que es Cristo y su palabra, y buscamos revelaciones en otros pastores, en otros predicadores que vanamente están hinchados, están ahí todos diciendo una barbaridad en los altares, hablando cada disparate, querido hermano, metiendo cosas raras, cosas extrañas, fuego extraño en el altar. Pero muy pancho los hijos de Dios, muy pancho los siervos de Dios y las siervas del Señor, buscando comida pasada, comida adulterada, por estar cómodos simplemente y no buscar la fuente de agua viva, la fuente de la verdad, que es Cristo, la fuente que se encuentra en la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra fiel y verdadera. Escuchando disparates, copiando barbaridades, porque están buscando resultados inmediatos. Estamos buscando resultados que sean despampanantes y que impacten en el pueblo de Dios. Estamos buscando protagonismo, estamos buscando ser reconocidos por los hombres, por la gente. Estamos buscando ahí ser admirados, aplaudidos, golpeando en la espalda. ¡Qué mensajezazo la partiste, querido hermano! ¡Qué buen mensaje! Todas esas cosas es el afán de hoy en día de los hijos, de las hijas, de los siervos y siervas del Señor. Y es ahí que estamos permitiendo que el diablo logre introducir las cosas raras y extrañas en los altares, en la palabra, a través de distorsionando la palabra, la verdad de Dios en las iglesias. Y eso no podemos permitir, querida amada iglesia. La Biblia en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17 dice así: amados hermanos míos, no erréis. No erréis, dice el Señor.
Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, escuche, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay error en Dios. Toda dádiva, toda revelación perfecta desciende de lo alto, toda palabra verdadera desciende de la boca de Dios, amado hermano, que ha sido escrito con su propio dedo. Y es de Dios que debemos buscar, es del Padre de las luces que debemos buscar por medio de la intimidad, por medio de la adoración, por medio de la comunión con Él, que vamos a recibir la verdadera y absoluta verdad en nuestros corazones de parte del Señor. Dios quiere entregar lo que hay en su corazón por medio de nuestros corazones. Dios quiere que nosotros amemos lo que Él está amando. Dios quiere que el pueblo de Dios, los hijos, las siervas y los siervos del Señor, nos apasionemos de las cosas que apasionan el corazón de Dios. Que no nos apasionemos por la fama, que no nos apasionemos por la riqueza, que no nos apasionemos por la vanidad, por la vanagloria, por la jactancia, el protagonismo, el reconocimiento de la gente, sino por aquellas cosas que Dios ama. Dios ama a su iglesia, Dios ama a los perdidos, Dios ama a Israel, Dios ama la intimidad, querida iglesia. Es eso que Dios quiere bajar al corazón de los siervos y siervas, para que por medio del altar podamos transmitir a un pueblo y atraer a ese pueblo para que se apasione de ese Dios vivo y verdadero. Es el tiempo de transmitir aquello que desciende de lo alto del Padre de las luces. Bájelo de Dios, querido hermano. Deje de bajar del internet mensajes frescos, cultos extraños, fuego extraño en el altar y transmitiendo barbaridades, transmitiendo mentiras, lisonjeando al pueblo, mintiendo, haciéndole hacer cosas raras y extrañas, lamentablemente. Es una barbaridad. ¿De dónde viene? Dice, del Padre de las luces, de lo alto desciende, hermano. Esas revelaciones como las que recibió Noé, esas instrucciones para usted que está buscando cómo hacer el ministerio, cómo trabajar y servir al Señor. Busque de Dios, deje de estar corriendo a los hombres, porque va a caer en el error, en el cual no hay sombra de variación, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay error. Pero si usted busca y escucha a esos predicadores lisonjeros que están ahí, usted y yo podemos caer en el error, nos podemos desviar, porque usted está poniendo la mirada en un falible. Levante los ojos y mire al infalible, al Dios perfecto y todopoderoso, porque Él lo va a guiar a toda la verdad, dice el Señor, por medio de su Espíritu Santo y a la luz de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Busquemos el rostro de Dios, querida iglesia. Busquemos su presencia. ¿De qué está hablando el texto que hemos leído en Colosenses en el capítulo 2? Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 10, está hablando de lo siguiente. Que no necesitamos, escuche, de esto está hablando la palabra en Colosenses. Que no necesitamos un amuleto. No necesitamos un amuleto en qué creer, en qué apoyar nuestra fe, en qué apoyarnos. No necesitamos de nada. Jesucristo basta, querida iglesia. Jesucristo es suficiente. El texto está hablando de que en Colosas, los colosenses tenían muchas cosas raras y eran llenos de costumbres y doctrinas de hombres. Se había llenado de doctrina, de enseñanza de hombre y no de Dios. Cosas raras, extrañas, cada barbaridad que se estaba haciendo. Leamos por favor una vez más el texto que hemos empezado el mensaje. Dice así, en el verso 6 del capítulo 2 de Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, escuche esto, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo, hermano. Deje de edificar en fuego extraño, en altares con fuegos extraños. Deje de bajar cosas raras y buscando sensacionalismo, buscando un montón de cosas, de amuletos,
de doctrinas y enseñanzas de hombre. Escucha lo que dice la palabra: arraigados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8. Mirad que nadie os engañe, escucha iglesia, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo, escuche, porque en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Dios puso en Cristo toda su deidad. Él es Dios, querida iglesia. Y el verso 10 dice así la palabra del Señor. El verso 10 dice: y vosotros, escuche, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya estamos completos. La obra de Cristo fue suficiente, hermano. Cristo pagó todo. Consumado está, dijo el Señor. Estamos completos en el Señor. Estamos llenos de su amor, de su gracia, porque en Cristo Dios puso, el Padre, toda la deidad de Él. Y en Él estamos completos, dice la palabra del Señor. No necesitamos de cosas raras. No necesitamos de amuletos, ni de ñañacas, ni pererecas. Permítame leerle, por favor. En Gálatas, escuche por favor. Gálatas capítulo 1, el verso 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Escuche esto. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice la palabra del Señor. Esa palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Permítame explicarle esta parte de la palabra de Dios. El apóstol Pablo recibió el evangelio de lo alto. En el verso 11 dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue Dios, fue Jesucristo que le reveló el evangelio de la gracia de Jesucristo al apóstol Pablo para ir a predicar la palabra. Y cuando el apóstol Pablo estaba yendo a predicar por todas partes, aquellos judíos, aquellos fariseos que habían creído en Jesucristo, que se habían convertido, estaban detrás de Pablo, que cuando Pablo salía de alguna congregación, estos judíos, estos fariseos llegaban a esas iglesias y preguntaban qué evangelio le había presentado Pablo. Y ellos le decían que le presentaba el plan de salvación por medio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y me imagino que estos hombres, estos fariseos, estos judíos legalistas, llegaban a esas iglesias o pequeños grupos o familias o cristianos y le decían: así que Pablo no les ha dicho que ustedes guarden la ley. Así que Pablo no les ha dicho que deben circuncidarse, seguramente no. Y ellos respondían obviamente: no, nada de eso. Pues déjeme decirle que el evangelio de la gracia de Jesucristo es correcto, lo que Pablo les está diciendo, pero también deben circuncidarse, también deben guardar la ley, los días de reposo, y un leñazo de mandamientos le cargaban a esa gente, a aquellos hombres que estaban detrás al acecho de lo que Pablo estaba enseñando. Y es ahí que Pablo
se molesta y se enoja, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Escuche, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio con aditivos. Un evangelio con conservantes. Un evangelio con amuletos. Un evangelio mezclado. Un evangelio de la gracia de Jesucristo mezclado con la ley. Por eso es que estos hombres iban y le decían a los discípulos de Pablo, que Pablo hacía de Jesucristo, que era necesario que guarden también la ley, que era necesario que se circunciden. Y Pablo le dice: maldito sea, porque aquel que quiere vivir en la ley está bajo maldición. Eso está hablando Pablo, eso está enseñando el apóstol Pablo. Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente, querido hermano. Pero hoy en día, lamentablemente, se ven tantas cosas raras, tantas cosas truchas. Están metiendo cosas tremendas. Gente en la iglesia que está buscando profetas que le profeticen un montón de mentiras, de barbaridades. ¿Qué es eso, querida iglesia? Escúcheme una cosa. Si es un profeta o una profeta de Dios, un hombre, un profeta y una profeta de Dios es aquel que habla de parte de Dios. Si ese hombre o esa mujer que se pasa por profeta o es profeta, le dice que Dios me ha dicho esto y esto, y si eso no pasa y no se cumple, déjeme decirle que es un mentiroso y es un falso. Es una imitación de hijo de Dios, de cristiano y de profeta. Distinga conforme a la palabra de Dios. Si se cumple, porque lo que Dios dice se va a cumplir sí o sí, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho, así va a ser, querido hermano. Y si un hombre o una mujer de Dios, o se hace pasar como hombre o mujer de Dios, le dice una cosa de parte de Dios, espere que se cumpla. Y si no se cumple, téngalo por mentiroso, por impostor, por falso y mentiroso, porque está usando el nombre de Dios para aprovecharse de las emociones, para aprovecharse y beneficiarse de muchas maneras. Fuego extraño, lamentablemente, está cayendo en los altares hoy en día. Se están presentando, se están mostrando. Se ven tantas cosas increíbles. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: por favor, no hay otro evangelio diferente. No necesita nada más. No necesita de amuletos. No necesita traerse un shofar de allá de Israel para que suene y que la gente llore y se emocione, por favor. Y luego me imagino que lo deben poner un cristal ahí tapadito, el santo shofar, o el santo aceite de unción de Israel, o el santo manto de oración, y un montón de cosas, judaizando a la iglesia de Cristo, poniéndole cargas que no les corresponde. Jesucristo es suficiente, querido hermano. En Cristo estamos completos, dice la palabra de Dios. En Cristo estamos llenos, dice el Señor. Por favor, querido hermano, es el tiempo de volver a los rudimentos de Cristo y dejar los rudimentos de este mundo, está enseñando el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Quién los estorbó? ¿Quién les dijo esto? Hay gente que no ora si no hay aceite. Hay gente que no ora si no hay una cosa u otra cosa. En las iglesias están haciendo un show, un espectáculo, redoble de tambores, porque voy a lanzar una palabra de Dios. Prepárese, prepárese. Alguien tiene que recibir y viene la gente y pone un pacto. Traiga lo que Dios le ha puesto en su corazón. Traiga su casa, traiga su auto, traiga su ofrenda, traiga su pacto. Oiga, Jesucristo es suficiente, hermano. Por sus llagas fuimos curados. Está hablando en tiempo pasado, presente y continuo. Ya fuimos curados. Usted y yo fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Fuimos libres por la verdad. La verdad nos hizo libres. La verdad es Cristo, hermano.
no necesita dejarse meter aditivos, amuletos y un montón de cosas. No se haga judaizar, por favor. Entienda, abra sus ojos. Lamentablemente hay pastores que están manipulando de los altares, amedrentando a la iglesia de Cristo, esclavizando el rudimento de este mundo en preceptos, en doctrinas de hombre. Amada iglesia, escuche por favor. Lo que sí debemos hacer, permítame leerle Romanos. Romanos capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Aquí está la receta de cómo estamos completos en Cristo y cómo debemos permanecer en esa plenitud de Dios. Romanos capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, escuche, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está pidiendo Dios? Dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios no te está pidiendo que presentes tu casa en el altar, tu carro, tu plata, tu pacto. Dios te está pidiendo que te presentes delante de Dios en un sacrificio vivo, santo, apartado para Él, temeroso, con un corazón temeroso de Él. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que el Padre hizo, fue entregar a su unigénito Hijo. Fue entregar lo único que tenía. Dice la Biblia que no escatimó ni a su propio Hijo. Y lo que Cristo vino a hacer, vino a entregarse por completo, a pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestras maldades, ahí en la cruz del Calvario, y decir una palabra: consumado está, pagado está, están completos, no necesitan de nada más. Están llenos, dice el Señor. Jesucristo es suficiente, querido hermano. Deje de mentir a los hermanos, a la iglesia de Cristo, y confundirla. Lo que Dios está pidiendo es que nos presentemos delante de Dios, así como Dios presentó a su Hijo en sacrificio por nosotros y Cristo vino a entregarlo todo. Él también demanda de nuestras vidas delante de su presencia, que andemos como es digno del Señor, querida iglesia. Es eso lo que Dios está pidiendo. Es un evangelio de la gracia de Jesucristo que no necesita, como le dije hace rato, de aditivos, de amuletos, de una kipa en la cabeza, de un manto de oración. No necesita estar golpeando la tierra y un montón de cosas raras que se ven hoy en día, por favor. Redoblen los tambores porque Dios va a hacer, hágame el favor. Cuando el apóstol Pedro y Juan estaban entrando a la iglesia La Hermosa, traían a un paralítico y este hombre le pidió dinero y Pedro le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy. Lo que Pedro y Pablo y Juan tenían era la unción de Dios en su vida, la llenura del Espíritu Santo, y es eso que entregaron. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante se paró, dice, lo tomó en sus manos y se paró y entró y alabó y glorificó el nombre del Señor. No le dijo: ¿sabes qué? Espera, voy a ir a traer un poco de aceite, voy a traer el manto de la oración, voy a ir a tocar el shofar adentro, o que redoblen los tambores en la iglesia La Hermosa. Espera, voy a ver si llegaron los del ministerio. No, inmediatamente levántate y anda. Ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo, un evangelio completo, querido hermano, un evangelio de gracia y de poder. Cuando la gente se presenta en sacrificio vivo, cuando busca su rostro, cuando entiende que la intimidad recibirá las revelaciones, aquellas cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria. Alguien diga amén si puede en este momento, o cambie de canal o deje el mensaje a media, no hay ningún problema. El verso 2 dice así la palabra del Señor, del mismo capítulo de Romanos 12. No os conforméis a este mundo, a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a esos mensajes que están saliendo por todos los lados, hermano. Escudriñe las Escrituras. Si los fariseos no reconocieron a Jesucristo, es porque no habían escudriñado las Escrituras. No habían leído de quién hablaba Moisés, a quien ellos tanto hacían referencia. Moisés hablaba del Mesías, de Jesucristo, del que estaba hablando cara a cara con ellos. Pero como estaban bloqueados, habían recibido de paquete mensajes y un montón de costumbres de hombres, doctrinas de hombres, cosas raras, días de reposo, circuncisiones y un montón de cosas. Por no escudriñar las Escrituras, desconocieron o no conocieron a Jesucristo, el Salvador del mundo, que lo tenían frente a ellos. Y el Señor le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No os conforméis a este mundo, no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la única manera que su mente, amado hermano, sea renovada es por medio de la palabra de Dios. El pueblo de Israel pereció por falta del conocimiento de Dios. Y el pueblo de Dios hoy en día sigue pereciendo, andando en cosas raras, siendo manipulado por los pastores y siervos que están buscando llenar su vientre sencillamente con mentiras y engaños y huecas sutilezas, filosofías. Cada disparate que están haciendo y diciendo. Pero el pueblo, por no escudriñar la palabra, por no meditar en ella y renovarse en la palabra, está pereciendo y está yendo tras esas cosas raras, buscando a pastores milagreros, buscando gente que le profetice de una y otra cosa, pactando los altares, dejando y pelándolos de todo lugar y de toda manera. Discúlpeme, tengo que denunciar estas cosas porque ya es tiempo. Y déjeme decirle que Dios va a levantar a Elías, a muchos Elías, para derribar esos altares falsos, esos fuegos extraños del baalismo. El baalismo es el amor al dinero que hoy en día en las iglesias se ha entrado. Y a eso le llaman fe. Cuando no tienes, es que tú no tienes fe. Cuando tiene muchos, tiene fe. El baalismo ha entrado a la iglesia del Señor. Y Dios va a levantar su remanente para derribar y decapitar esos altares, esos falsos profetas mentirosos, lisonjeros, que se están llenando los bolsillos de billetes a costilla de la ignorancia de un pueblo que lamentablemente no escudriña las Escrituras, no se renueva conforme a la palabra de Dios. Amada iglesia, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra. Prepárese, por favor. Deje de estar buscando milagros y cosas raras en los altares, y bulla y sensacionalismo, emocionalismo y un montón de cosas. No lo estoy mandando a que se entre a un seminario teológico, a una universidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que se interne en la palabra de Dios, que medite, que investigue, que escudriñe, que pregunte, que baje el original de lo alto del Padre de las luces, que verifique que si es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo en el altar. O es trucho para que nunca más lo reciba. Es muy difícil encontrar cosas originales. Y lamentablemente es muy difícil encontrar la palabra verdadera hoy en día, porque se está llenando de lisonjeros y de mentirosos, de baales, tras el dinero, tras la lana de la oveja, y no tras el amor por la mies, por la oveja, por el pueblo del Señor. Disculpe si lo ofende.
por Pablo decían, este Pablo está predicando un evangelio muy liviano. Este Pablo los está lisonjeando y le está hablando de Jesucristo solamente, que eso es basta. Pero no le está diciendo que tienen que guardar la ley, que tienen que circuncidarse el día de reposo. No les está diciendo eso, porque él quiere congraciarse con los hermanos. Eso estaban diciendo por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice que si él fuese siervo o agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Pablo estaba hablando del evangelio puro y verdadero. De aquel evangelio que no necesita de amuletos, de aditivos, ni de aumento, ni de aceite, ni de shofar, ni de manto de unción, ni de redoble de tambores, ni de nada. Estaba hablando del evangelio de la gracia de Jesucristo, de la obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos completos en el Señor, querido hermano. Era un evangelio que lo recibió de parte de Jesucristo. No era un evangelio de hombre, como dice acá en la palabra del Señor. En el verso 11 dice así, una vez lo vuelvo a leer. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según el internet, no es según lo que diga tal pastor. Pastores que dicen, tal pastor dice lo siguiente. A mí qué me importa lo que diga el pastor. Lo que me interesa es lo que Dios dice, amado hermano, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta para mí, querida iglesia. Y es eso lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos buscar. La palabra de Dios, indagar, investigar en ella, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, que es Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. En Él debemos poner los ojos. Qué pena, lamentablemente he escuchado que en ciertas iglesias, cuando hay algún problema, aquellos hermanos pudientes que tienen mucho dinero, se están saliendo de una iglesia y de otra iglesia, y para que no se salgan, lo están ungiendo como pastor o como líder, le están dando cargos jerárquicos, eclesiásticos. ¡Wow! Realmente es una pena escuchar semejante barbaridades. Se está por ir y ya lo ungen como pastor, lo ungen como profeta, lo ungen como lo que sea, con tal que no se vaya. Amado hermano, si ya siente una incomodidad, si su espíritu rechaza tanta mentira y falsedad, tanta cosa extraña, sálgase de esa falsedad. No tenga miedo. Y lo van a condenar y le van a amedrentar, y usted por miedo. Romanos capítulo 8 verso 1 dice, ahora pues, escuche. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por aquellos que son guiados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad, dice el Señor. Así que, ¿está con miedo usted? ¿Está amedrentado? ¿Siente que está siendo rebelde o soberbio? Ore y medite mucho. Tal vez es su espíritu que está rechazando aquellas cosas raras, extrañas que se están presentando en los altares. Y que Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, lo quiere encauzar en la verdad absoluta, en la senda de justicia en la que debemos andar. Yo quiero orar en esta mañana por usted. Quiero orar dando gracias por la palabra de Dios. Escudriñe la Escritura, amada iglesia. Tiene una tarea de conocer la palabra de Dios. Para terminar, en los bancos, a los cajeros, los entrenan dándole billetes, los verdaderos, de todos los cortes. Y el cajero, antes de empezar su trabajo, empieza a ver el dinero, a conocer los billetes. Lo mira de un lado, del otro lado, los logos que tienen, los números, las fechas y un montón de cosas. Luego los toca, ve la textura, y luego por abajo de una mesa le pasan billetes y sigue tocando. Y cuando le pasa un billete falso, inmediatamente cuando lo toca lo detecta y rechaza ese billete.
Porque lo que le enseñan a ese cajero para que no sufra pérdidas económicas, el banco ni él, y le estén descontando todo el sueldo. Lo que le enseñan es conocer el verdadero billete, el auténtico, el original, para que cuando venga lo falso, inmediatamente al mirarlo o al tocarlo, lo pueda detectar y rechazar e invalidar ese billete falso. De la misma manera, amada iglesia, el pueblo de Dios debemos conocer la verdad absoluta de Dios, que es su palabra. Debemos escudriñar, debemos estudiar, internarnos en ella, para cuando venga lo extraño, cuando venga lo falso, la imitación, cuando venga la lisonja, la mentira, usted pueda detectar y rechazar aquello que no viene de parte de Dios, aunque parece, pero no lo es, querida iglesia. La vida cristiana no consiste en hacer, sino en ser lo que Dios quiere que seamos. Y el ser lo encontramos por medio de la intimidad, por medio de la comunión con Dios, querida iglesia, por medio del escudriñar su palabra y conocer y asumir su voluntad en nuestras vidas y caminar por medio de ella. Vamos a orar, querida iglesia. No se olvide, lo que Dios busca es que nos presentemos como un sacrificio vivo y que nos renovemos por medio de su palabra, que escudriñemos y seamos llenos para contrarrestar todo aquello que está queriendo añadir a la suficiencia de Cristo. Estamos completos en Cristo, querida iglesia. No necesita de nada más, sino meditar en su palabra y presentarse cada día delante del Señor, para vivir una vida victoriosa y bendecida, una vida en libertad, una vida en verdad, una vida confiada que un día cuando el Señor venga o partamos de esta tierra, estemos con Él por siempre. Vamos a orar, querida iglesia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido que por medio de tu Espíritu Santo pongas un hambre y una sed de tu palabra y de tu presencia, Señor. Que tu temor reverente, Señor, vuelva a nuestros corazones. Que seamos hijos e hijas obedientes y que tengamos una pasión por la intimidad contigo, Señor. Que tengamos una hambre por pasar tiempo en tu presencia y leer y escudriñar y meditar en tu palabra. Conocer tu ley y tu palabra, Señor, para vivir una vida en victoria, en bendición y en la libertad a la cual usted nos ha llamado. Te damos gracias porque estamos completos, Señor. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias por ese sacrificio, Jesús amado, en la cruz del Calvario, por haber pagado por nuestros pecados y derramar tu sangre que nos ha limpiado y lavado y limpiado de toda maldad, de todo pecado. Gracias por la sanidad divina en nuestros cuerpos físicos. Gracias por toda bendición, por el pan de cada día, la abundancia de tus manos. Te pido, mi Dios, por cada hermano que escucha en este momento, que tú los bendigas, que tú los guardes y los guíes por medio de tu Espíritu Santo, conforme a tu santa palabra, bajo tu gracia y tu amor y tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, bendito Dios. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. La paz del Señor.